Hola, Abel, ¿cómo le va? Bendiciones, amigo. Mira, vamos a encontrar entonces la cuarta derivada, ¿no? La cuarta derivada de la función z en cero, ¿sí? En este caso, la función f de z es ¿quién? Es uno sobre, ¿cierto? Lo que ya sabes. Uno más logaritmo coseno de seno cuadrado de z. ¿Mm? Eso habría que hacer, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo lo hacemos? Mira, primero que todo, recordemos algunas cosas. Por ejemplo, seno de z, ¿qué es seno de z? Sería z menos z cubo, 3 factorial, z5, 5 factorial, y así, ¿no? Menos, ponele, a ver, sería z1 3 5 7 z7, 7 factorial, y así después 9, ¿no? Entonces te sigue un orden, un z, pero 9. Por su parte, coseno de z, estos son desarrollos de la serie de Taylor centrada en cero, ¿no? Sí, estos son centradas en cero. Uno menos z2 factorial, z4 menos z6 más un orden 8, ¿no? Que sigue para allá. Bueno, a nosotros nos interesa en primer lugar cuánto es, vamos por parte. Primero, cuánto es seno cuadrado de z. Seno cuadrado de z tendría que ser hacer esta multiplicación, ¿no? Esta serie por sí misma multiplicada, ¿no? O sea, ahí, no sé qué dice. Oh, para, a ver, sí, habría que hacer algo así, ¿no? Entonces, ¿qué daría esto, digamos? Si hacemos la multiplicación de esta serie, me va a quedar algo así. Este z por todo ello me va a quedar z cuadrado, después z cuadrado por... Estas son centradas en cero, por supuesto, ¿no? Centradas en cero. Ahora, son analíticas en todo el plano, todo eso. Bueno, z por z cuadrado. Z por z cubo me va a quedar menos z por z a la 4 sobre 3 factorial. Ah, Z por z cubo, la 4 sobre 3 factorial. Z por z a la quinta me queda más z a la sexta sobre 5 factorial. Y así, ¿no? Después, por ejemplo, el z cubo, cuando multiplica z cubo, cuando multiplica z cubo te va a quedar z cubo en negativo, te va a quedar por z, te queda menos z a la 4 sobre 3 factorial. Menos z cubo por menos z cubo me queda más z a la 6 sobre 3 factorial por 3 factorial. Y así, ¿no? Y después el z a la quinta
Por supuesto que te va a quedar z a la quinta, por el resto te queda z a la sexta sobre 5 factorial y así. ¿Mm? Entonces, en el fondo es simplemente este z cuadrado es z cuadrado, seno de z cuadrado es z cuadrado, y de todo ello es un orden cuarto, el más pequeño, entonces un orden de z a la 4, el más pequeño, ¿sí? Ese sería como el orden, digamos, que abarca desde 4 para arriba, digamos, de las potencias. Y entonces seno cuadrado z sería ese. Ahora, coseno evaluado en seno cuadrado de z sería reemplazar, ¿cierto? Sería coseno z cuadrado más un orden de z a la 4. Reemplazamos la función coseno, recuerda acá está acá arriba. Nos va a quedar uno, no, que no uno. Sería z a la 4, z al cuadrado, más el orden de z a la 4. Eso es. No, uno. Sería uno nomás. Uno menos, ahí está, z al cuadrado más partido por 2 factorial, esto al cuadrado, después a la cuarta, la misma, sobre 4 factorial, y así. ¿Mm? ¿Elevado a cuánto? Va a quedar, no, va a quedar re grande. Entonces esto va a ir quedando así, va quedando así, va quedando uno menos, entonces te queda z a la 4 más el doble cuadrado binomio de z al cuadrado por un orden de z a la 4 más un orden de z a la 4 al cuadrado. ¿Mm? Partido por 2 factorial. Y el otro más grande todavía, ¿no? Que te va a quedar a la cuarta. Entonces arranca con algo ya a la 4 a la 4 a la 8 después el... No, te va a quedar muy grande, se te agranda mucho. Entonces, el más chiquitito, el orden más pequeño, digamos, en todo esto, digamos, podríamos mirarlo así. Uno menos será 4 sobre 2 factorial, más 2 perdón, te quedaría menos 2 con cosos, te quedaría z a la 2 por orden de z a la 4 más un orden ya te sería la z a la 8 ya, que tal cuadrado, más etcétera. Entonces, esto sería, en fondo sería uno menos z a la 4 sobre 2 factorial. Pero te queda menos un orden de z a la 6, pero ponerle mano. Y el resto lo engloba. Este engloba todo eso. Entonces, en el fondo sería uno menos z a la 4 2 factorial, más un orden de z a la 6. ¿Mm? Ese sería coseno de seno cuadrado de cosa. ¿Mm? Entonces ahí vamos con eso. Teníamos seno, coseno centrada en cero, seno cuadrado sería de esa forma, porque no nos interesa tanto todos los términos. Coseno evaluado en eso nos daría de esa forma. ¿Mm? Y por último, vamos con eso. Y ahora el logaritmo natural. ¿Qué vendría siendo el logaritmo natural? Bueno, depende. Depende de qué depende. El logaritmo natural, nosotros lo vamos a centrar en uno, porque como estamos centrando en cero, todo esto da cero, coseno de cero da uno, entonces el logaritmo lo vamos a centrar en uno, para que quede mejor, para que quede mejor. ¿Qué punto vamos? ¿Dos, tres? Dos. Tres entonces.
logaritmo de z centrado en uno por la serie de Taylor, ¿no? En z igual uno, serie de Taylor, ¿sí? Sería así, sería, ¿cómo sería? Sería z menos uno por la función, en este caso la logaritmo, cero veces derivado, evaluado en uno, de cero veces derivado. Bueno, es la serie de Taylor en el fondo. ¿M? No sé si domina la serie de Taylor, pero quedaría así, eso menos z menos uno al cuadrado sobre 2. Yo creo que sí, no es difícil. La serie de Taylor centrada en, y así, ¿ves? Entonces queda z menos uno, no 4 sobre 4 y así. Entonces ahora hay que reemplazar 2 en 3. ¿Quién es 2? 2 es esto. Eso tenemos que reemplazarlo en 3. Entonces va a quedar así. ¿Ves? ¿Se fija cómo va quedando? Bueno, y ahí seguiría, ¿no? Seguiría todo el ejercicio. ¿Qué va a pasar? Se te van este con este con este con este con este y así. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a ir quedando, te queda menos z a la 4 sobre 2 más el orden z6, es el primer término. El que le sigue, te queda menos z a la 4 sobre 2 más el orden a la 6 al cuadrado, y bueno, sobre 2 más lo mismo, ¿no? Z a la 4 sobre 2, bueno, z a la 6 al cubo sobre 3 y así. Entonces, em, es que lo que en el fondo va quedando, ¿eh? Va quedando así. Este es un 6. Entonces, si te fijas bien, vamos a desarrollar un poquito el Taylor. Bueno, este de acá, si lo eleva al cuadrado, te da 8, después te da el producto, 10, y después te da este al cuadrado, 12. Entonces te queda un orden 8, lo más chiquitito, ¿no? Un orden de Z8. Después este te va a quedar, bueno, al cubo, lo más chiquitito, capaz que te queda
eh, a la 12 después al... No, no, te queda un orden probablemente a ver, el cuadrado, sí, a la 12 me parece que es más pequeño, etcétera, ¿ves? Porque te queda ese, a ver, 3 veces ese cuadrado, 8 no, te queda grande, igual, te queda grande. Y sí, después te queda ese al cuadrado, no, por lo menos un orden 2. Entonces, el orden 6 engloba todo eso. Entonces te queda simplemente menos z4 sobre 2 más el orden 6. ¿Mm? Ahí tenés como que te lo engloba todo, ¿ves? Ahí estaría. ¿Ves? Entonces, el logaritmo de la función, digamos, ¿no? Evaluado en la curva, te va a quedar menos z4 sobre 2 más un orden z6. Entonces, por lo tanto, el logaritmo de coseno de seno te va a quedar, ahí quedaría, ¿sí? Porque ese engloba al resto, ¿Mm? Z6. Ahora, uno más eso, simplemente, bueno, le sumamos uno, ¿no? Me quedaría uno menos Z4 sobre 2 más un orden de Z6. ¿Está? Ahí quedaría, ¿sí? Y por último, a ver, ¿cuánto paso llevo? 3 3. Claro, después reemplazando en 3 y 4, vamos con 4. Vamos con el último paso. El último paso es cortito, simplemente es que tú hagas 1 sobre esa cantidad. ¿Mm? A ver, cuando uno dice orden de Z6, eso quiere decir que hay un polinomio por lo menos de grado 6 hasta el infinito, ¿no? De grado 6, 7, 8, 9, 10, no, infinitos valores. Bueno, eso tenemos que ver cuánto da, ¿sí? Entonces vamos con eso. ¿Cómo hacemos así? Esto hacemos la división, ¿no? Por ejemplo, a ver, por decir algo, tú tienes 10 dividido 3, 4. Te cae dos veces, 2 por 4, 8, resta, te da 2 y algo así, ¿no? Entonces, 10 es igual a 4 por 2 más 2. ¿Mm? Entonces ahí tenés, ¿ves? 10 igual a 4 por 2. Y ahora si divides, 10 dividido 2 te queda 4 por 2 más 2 dividido 2, tachas acá, te queda 4 eh, más 1, 5. Esa sería. Esa idea vamos a hacer, ¿sí? Entonces hacemos así, 1 sobre toda esta cosa. Entonces, bueno, arranquemos. Para, para eliminar este uno lo que necesitamos es un uno. Uno por todo eso te va a quedar uno por uno, uno menos z a la 4 partido en 2. Uno por eso te queda más el orden de z6. Restamos y se nos va ese uno. Nos queda z a la 4 partido en 2. Menos, este se nos va, ¿no? Después te queda menos orden de z6, pero menos o más da lo mismo. Da lo mismo eso. Que sea negativo o sea positivo, eso es indiferente. Lo importante es saber que es un polinomio de grado 6 para adelante. Una serie que arranca del orden 6 para adelante. Eso es todo. Ahora, tenemos que tachar ese z a la 4. Bueno, nos faltaría simplemente un z a la 4 sobre 2.
porque si lo multiplicamos por uno por S y por S, cuando sea multiplicado por uno nos va a dar exactamente ese valor. Entonces nos queda Z4 sobre 2, después menos Z8 sobre 4, más, bueno, orden 6 por Z a la 4 te da un orden 6 nomás. ¿Mm? Te da un orden 6 simplemente. ¿Mm? Si quieres lo puedes dejar así Z a la 4 por un orden 6, ¿no? Pero es el orden 6 en el fondo. Todo lo que va a quedar, digamos. Esto te da más grande, pero bueno, en el desarrollo se va a entender mejor lo que quiero decir. Bueno, restamos acá, se nos van estos, y la resta, y nos quedaría, ¿qué nos quedaría? Mm, Nos quedaría orden 6, esto de queda z de orden 8 y de orden 10, entonces de orden 6 nomás quedaría. ¿Mm? Entonces ahora acá, ¿qué me faltaría? Un orden 6. ¿Por qué? Porque ese orden 6 cuando lo multiplicamos por uno nos quedaría por uno, ¿no? Este por uno nos va a quedar orden 6. Después te queda menos coso, z a la 4 partido por 2 por el orden del Z6, ¿m? Más el orden del Z6, ¿m? Por el Z6, ¿no? Bueno, en el fondo, todo esto es un orden 6 nomás. ¿M? Todo esto es un orden 6 no es más que eso, ¿sí? No es más que un orden 6. ¿M? Entonces, si restamos un orden 6 con el orden 6, ¿no? Restamos esto, ¿sí? Evidentemente se nos va este y el orden 6 que representa eso. Entonces nos dio cero. ¿Eh? Cero en el sentido de que, considerando el orden, esas cosas, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo es el tema? Lo que va pasando es lo siguiente. Haciendo la de coso de polinomio, nos quedaría el número uno sería igual a este de acá, uno menos z a la 4 sobre 2 más el orden 6 por el cociente, que sería uno más z a la 4 partido en 2 más el resto que es cero. ¿Mm? Este es el resto, ¿mm? Este es el cociente, este unito es este y este es el dividendo. ¿Mm? Entonces, si ahora en esta expresión simplemente dividimos por, vamos a hacerlo más grande, nos dividimos por el término que está acá, por ese, o sea, alfa, beta, dividimos por alfa, nos quedaría uno partido en uno menos z a la 4 sobre 2 más orden z6, nos quedaría, bueno, simplemente se tacha nomás eso, ¿no? Al dividir todo. Tacharía acá y te quedarías con eso. Uno más z a la 4 más el orden del resto 6, ¿sí? Por un tema de órdenes, ¿no? Cuando uno hace el tema de los órdenes, queda así. Entonces la función, entonces, ¿qué concluimos hasta ahí? Entonces la función f de z igual a uno sobre todo eso de uno más logaritmo de bli, 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 se reduce simplemente a uno sobre eso, que se vendría siendo esto, ¿no? Uno más z a la 4 sobre 2 más orden de z6. Ahora, esta función, esta función centrada en cero, no tiene problema, de ningún problema, ¿no? Porque es esta.
¿Mm? Es re analítica, se ve que es re analítica. Entonces tú puedes derivar tranquilamente la primera vez y te da 4 veces z a la 3 partido por 2 más el orden 6 derivado. ¿Mm? Capaz que te queda algo de orden 5. Después, porque claro, le baja un grado. Después deriva otra vez z, deriva otra vez, te queda 4 por 3 por z cuadrado partido por 2 más acá te quedaría un orden de z elevado a la, ponele 4, porque le baja un grado al derivar. Tercera derivada, te quedaría 4 por 3 por 2 por z a la 1 sobre 2 sobre 2 factorial. Esto te quedaría un orden de z a la 3, le baja un grado. Cuarta derivada, cuarta creo que son en total, ¿no? Y esto te quedaría 4 por 3 por 2 por 1 y nada más, sobre 2. Bueno, más este te quedaría de orden 2. Ahí estaríamos, ¿no? Entonces, esta función, si evaluamos en cero, en cero te va a dar cero, porque son cosas que dependen de este orden, ¿sí? Entonces, ese te va a cero. Lo puedes tomar como límite también, que es lo mismo, un límite de una función. La función en límite es continua, no pasa nada. La cuestión es que esto da 2. ¿Mm? Ahí estaríamos, amigo. ¿Sí? Te daría 12. Daría 12 si no me equivoco. Claro. ¿Mm? Recuerda, estas dos series están centradas en cero, pero la de logaritmo está centrada en uno. ¿Sí? Y ahí después, bueno, ahí explicado ahí. Así que eso, muchacho. ¿Vale? Que ande.